En informes que conoció El Tiempo, las fuerzas militares reconocen que la lucha antidrogas en Colombia está lejos de cumplir las cifras que se había planteado para el 2026, lo que significa menos incautación y menos erradicación, mientras que aumentaron las zonas en que grupos armados pelean por el control de la coca en el país. Esto contrasta con los compromisos que Colombia reafirmó recientemente con el gobierno Trump para combatir el narcotráfico. ¿Cómo puede evolucionar el país de estas mediciones que además ya no tienen contraste con las que manejaba Naciones Unidas? ¿Cómo entender estos resultados? Hoy es martes 14 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas. Ha generado escándalo la detención de 2 ladrones capturados en los últimos días en la ciudad de Bogotá que tienen dispositivos del IMPEC en sus pantorrillas cubiertos con papel aluminio, lo que ha llevado a plantearse si es que este mecanismo sirve para bloquear la señal de estos dispositivos que alertan al IMPEC sobre el lugar en donde se encuentran los detenidos. Estos son precisamente reincidentes de robos, lo que significaría que estarían violando su detención domiciliaria, lo que lleva a un debate mucho más amplio dentro del sistema del IMPEC y el sistema carcelario. FECODE, el gremio de los educadores públicos, convocó a un paro que realizará este miércoles 15 de abril. En este reclaman a la nación por los efectos que ha tenido en la salud de los maestros las decisiones que han tomado el gobierno, que ha generado fuertes críticas. Profesores se quejan de las dificultades para ser atendidos por el sistema de salud, que fue en su momento el piloto de lo que se aplicaría para la reforma a la salud en Colombia. Este lunes en Consejo de Ministros en Ipiales, el presidente Gustavo Petro señaló que no se aplicarán los aranceles generalizados a Ecuador, pero no descarta una conmoción interior por el paro en Santander. Sobre el tema Ecuador, dijo que la frontera no puede caer en manos de la mafia y lo que está haciendo Noboa, el presidente ecuatoriano, es entregarle la frontera a la mafia. Señala que en este punto ha buscado dialogar con su homólogo ecuatoriano, pero no ha habido voluntad de la contraparte. Y dice, ahora viene probablemente una crisis climática de nuevo que va a golpear a Ecuador, dejándolo sin energía eléctrica y yo no le voy a dar. Quite los aranceles y hablamos, como le pedí en Panamá y no fue capaz de hablar. Le da miedo hablar conmigo, dijo el presidente Petro sobre Noboa. Dos informes a los que tuvo acceso la sección Justicia del Tiempo, que son parte de la gestión de las fuerzas militares, habla de dos frentes fundamentales en la lucha antidrogas. Uno de esos tiene que ver con el cumplimiento de esa lucha antidrogas, es decir, de la erradicación de cultivos y de todos los frentes que significa eso. Y otro tiene que ver con la extensión de diferentes grupos armados que han crecido a lo largo de los últimos meses. Vamos a hablar especialmente del primero, pero también obviamente nos llama mucho la atención lo que ocurra con los grupos armados. En este punto, Jesús Blanquicede, su editor de Justicia del Tiempo, ¿qué significa que las fuerzas militares hayan señalado en este informe al que tuvo acceso que no se haya cumplido las metas que se había propuesto el gobierno en este 2026? Hola Carlos, saludos a toda la audiencia. En efecto, Carlos, las cifras se conocen en un contexto que está en este momento marcado por el recrudecimiento del orden público en varias regiones del país y donde se han registrado confrontaciones entre los grupos armados, disputas por el control de economías ilegales y afectaciones a la población civil. De alguna manera, las confrontaciones que se están dando en zonas un poco neurálgicas del país, en el suroccidente, en el Pacífico, en la región amazónica, ha impedido de alguna manera la entrada de la fuerza pública para realizar este tipo de interdicciones y de incautaciones de droga, lo que de alguna manera
directamente repercute en la baja o en el cumplimiento de las operaciones y la incautación en esas zonas. Jesús, esto básicamente confirma un poco lo que también se temía que venía rondando y además estaba esa ausencia del informe SIMSI que era clave, que era el que determinaba en años anteriores cómo se estaba combatiendo el narcotráfico y de repente ahora son las fuerzas militares las que arrojan esta cruda verdad, ¿no? Sí, así es, Carlos. Lo que les decía un poco y es el recrudecimiento de la violencia en estos territorios, inclusive está siendo un lastre para la propia fuerza pública que no puede de alguna manera cumplir con su misión o su función en los territorios, entre ellas, por supuesto, garantizar la seguridad, pero también el propinar grandes golpes a estas estructuras, sobre todo relacionadas con el narcotráfico. Por decirle algo, por ejemplo, la proyección que tienen las fuerzas militares es la incautación o la meta anual es de 417.000 toneladas de cocaína y hasta el momento van 160. Esto uniendo las tres fuerzas, ¿no? El ejército, la armada y la FAC. Y eso de alguna manera está rotulado con un cumplimiento medio en lo que va de año en cumplimiento de esa meta que se pusieron de manera anual. Pero esa meta, porque recuerdo que el gobierno ha sido muy insistente en que precisamente ha incautado droga ya cuando está procesada, cuando están en los canales de distribución, y que sus metas, o más bien sus marcas son históricas frente a lo que han incautado otros gobiernos. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esas metas y qué ha pasado con la incautación? Sí, fíjate que nosotros en diferentes artículos que hemos publicado acá en la sección, hablando con expertos, también ellos nos dicen que la tendencia es lógica al haber una mayor producción. Obviamente va a haber una mayor incautación. Lo que estamos viendo ahora no es que precisamente haya caído la producción, sino por el contrario. Se ha mantenido, inclusive lo que dicen los expertos es que pudo haber crecido un 10% más con respecto al informe CINCI del 2023. Es decir, podríamos estar hablando en unas 270.000 hectáreas, pero acá lo que vemos es que la fuerza pública no ha podido llegar o no puede llegar a esos territorios en donde la confrontación de los grupos armados impide el ingreso de la fuerza para poder realizar todo tipo de operaciones militares. Hemos visto en las últimas semanas despliegues con el tema de los bombardeos, en donde efectivamente han realizado una avanzada para poder ingresar a esos territorios en donde ellos de alguna manera no han podido en los últimos meses por el recrudecimiento del conflicto que se está dando. De acuerdo. En diciembre del año pasado, el tema era cómo el Ministerio de Defensa en su momento estaba anunciando que se volvía a una fumigación con glifosato eh, para erradicación de cultivos, que era una de esas líneas rojas que tenía el gobierno en su momento, pero en algún punto sí hubo que acudir a eso. ¿Qué ha pasado con el tema glifosato? Sí, ese es un tema que arrancó incluso en la policía en el año 2016. Se hicieron todos los protocolos en el año 2021. Se adecuó una infraestructura, una plataforma para realizar esa erradicación, pero tenemos en cuenta allí que entró a regir un poco la sentencia de la Corte que prohibía el uso del glifosato. Luego, el año pasado se flexibilizaron un poco en la legislación y permitió otra vez de nuevo el regreso del uso de este químico con aspersión con drones. Pero a la fecha que tenemos, la misma policía nos reconoce que ellos están en una fase de prueba para la utilización de esos drones que van a asperjar grandes zonas del territorio, pero también nosotros hemos conocido de que ese piloto no ha podido arrancar porque es que los equipos que tienen disponibles o los drones para poder realizar la aspersión con glifosato terrestre, porque ellos nunca mencionan que es aérea, sino terrestre por la altura en la que van a asperjar estos drones, no están de alguna manera adecuados para los territorios en los cuales se tiene previsto que puedan arrancar este programa de erradicación con drones. Hasta la fecha no tenemos una fecha tampoco de cuándo podrían ellos poner o implementar esta estrategia. Así que seguiremos, digamos, esperando para ver en qué momento echan a andar esta estrategia. Jesús, al mismo tiempo, ¿conocen ustedes otro informe de la Fuerza Pública? Este gira en torno es a las zonas de guerra
de los grupos armados en una guerra que conocemos desde hace tiempos del control de la coca y la minería ilegal, pero esto ya es un mapeado de 14 zonas de guerra que pues queda en evidencia cómo están enfrentados entre ellos, ¿no? Sí, así es, Carlos, audiencia. Efectivamente, este informe también que tuvimos la posibilidad de conocer menciona 14 zonas que en la actualidad tiene Colombia bajo guerra. Y bajo guerra no entre la fuerza pública y los grupos armados, sino entre los propios grupos armados. Tenemos una guerra, digamos que la podemos catalogar incluso ya de histórica, la que se está librando en la región del Catatumbo, el ELN contra el Frente 33 de las disidencias de Calarcá, pero también tenemos una guerra en el sur de Bolívar, en donde el ELN se está enfrentando con el Clan del Golfo para la pelea de las rutas del oro, la minería ilegal que está en toda esa zona. De alguna manera los expertos nos comentan que esto hoy día es inédito, porque si bien Colombia, digamos, ha vivido en una guerra durante casi 60 años, los focos que se daban eran puntuales. Era la zona del suroriente, era la zona del occidente, pero en este momento estamos viendo que son 14 focos distribuidos a lo largo y ancho del país, que van desde el Magdalena, con la pelea que tienen los pachencas o las autodefensas conquistadores de la sierra, con el clan del Golfo allá, hasta abajo en Putumayo, los comandos de frontera con las disidencias de la segunda Marquetalia, Carlos. Y en ese sentido, pues estamos precisamente en una polémica sobre las mesas de negociación, sobre los espacios que se abrieron para diálogos con diferentes grupos armados. Estas 14 zonas son ocupadas por esos grupos que han hecho acercamientos de paz. Claro, tenemos la guerra que tenemos en Catatumbo. Ahí, digamos, está el Frente 33, que es uno de los frentes que está sentado en este mismo momento en mesa de diálogo con el gobierno, que es el Frente de Calarcá. Tenemos también en el sur el tema de los comandos de frontera que también se encuentran inmersos en unos acercamientos con el gobierno. Es decir, los expertos dicen que de alguna manera la política de paz total ha permitido no solo el incremento y la expansión de los grupos armados que en este mismo momento se contabilizan en más de 27.000 hombres entre redes de apoyos y armados, sino también en las guerras que se han activado en los diferentes puntos del país. Es decir, la paz total, según los expertos, ha creado este caldo de cultivo para la expansión, el crecimiento y el recrudecimiento de la guerra en Colombia. Jesús, esto ocurre después de la reunión del presidente Petro con el presidente Donald Trump, en donde allí se hicieron unos compromisos que no necesariamente son la carta de navegación, pero claramente sí estaban esos compromisos. Es decir, sí se firmó por lo menos una acción de buenas voluntades del gobierno Petro para reducir el impacto del narcotráfico que se produce en el país y que tiene sus efectos sobre Estados Unidos. ¿Esto cómo queda ahí? Bueno, Carlos, efectivamente en la reunión del pasado 3 de febrero en Washington entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, surgieron de allí algunos compromisos, entre ellos, por supuesto, el aumentar la erradicación de cultivos ilícitos. Para eso precisamente se iba a echar a andar la estrategia de los drones con glifosato en zonas donde están estos enclaves, pero también estaba la interdicción y estaba la incautación de cocaína. Por eso se establece la meta, que ellos se ponen la meta anual precisamente para poder de alguna manera cumplir. Habría que esperar ese corte de cuentas que le pueda de alguna manera pedir Estados Unidos a Colombia, a ver cuál va a ser la respuesta que le dará el gobierno en cuanto a la meta y en cuanto a los compromisos que ellos se trazaron. Vale destacar también que en esa reunión también hubo un compromiso de menos de 3 meses poder capturar a uno de los principales cabecillas de los grupos armados, bien sea Iván Mordisco, Chiquito Malo del Clan del Golfo o alguno de los pesos pesados del ELN. Habría que esperar a ver entonces si llega a haber una reunión más adelante que de alguna manera permita ver y explorar qué tan cumplimiento se le ha dado a esos compromisos que adquirieron. ¿Qué significa entonces que el país en este momento diga a través de las fuerzas militares, sean las que lo reconozcan, que no estamos cumpliendo las metas establecidas? Si bien esas metas, ¿qué tan altas eran además?
esas metas para que el gobierno Petro las cumpliera. Y más en este momento en el que estamos pues en los últimos meses del gobierno Petro. Estamos con Ana María Rueda, quien es la coordinadora de análisis en política de drogas de la Fundación Ideas para la Paz. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre esta lucha contra las drogas y lo que significa erradicación de cultivos, incautación, por supuesto, que hace parte de todo el frente de lucha contra el narcotráfico. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias por invitar. Pues Ana María, este informe es las fuerzas militares reconociendo que esas metas no se han cumplido. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, pues realmente cuando hablamos de cifras operativas de las fuerzas, en general del Ministerio de Defensa, pues tiene que ver con unas metas que se haya impuesto el gobierno en relación con cada uno de estos indicadores. No conozco el informe, no conozco la meta específica que tenía el gobierno para este primer periodo, pero lo que podríamos suponer es que, por ejemplo, para el caso de incautaciones, que es una de las cifras que el presidente pues, se ha encargado de poner en mucha relevancia en materia de drogas, en un periodo específico pueden ocurrir varias cosas que hagan que se baje la cifra, que no significa necesariamente que haya habido una intención de bajar el esfuerzo operativo. Por ejemplo, muchas de las incautaciones que se hacen de cocaína son el resultado de esfuerzos de cooperación. Si uno mira las cifras en ese indicador puntualmente, lo que uno ve es que la mayoría de las incautaciones se hacen en mar, no se hacen dentro de Colombia, y la mayoría de ellas se hacen como resultado de una operación de inteligencia conjunta con otros países. Puede suceder que simplemente durante este primer periodo no hubo un resultado entre estos esfuerzos de cooperación, por ejemplo, no necesariamente que el gobierno haya decidido bajar la meta o que haya una razón específica. O sea, no creo que podamos decir que haya habido una intención de bajar el esfuerzo operativo. Me parece que eso sería estirar mucho la pieta y no creo que ese sea el caso, menos en un periodo de tiempo en el que claramente este gobierno y el presidente Petro están todavía interesados en seguir demostrando que sí hacen esfuerzos en su lucha contra el narcotráfico. De acuerdo, de todos modos, estamos en un escenario en el que primero veníamos de las conversaciones del presidente Petro con el presidente Donald Trump, unos compromisos que se acordaron y que seguramente el cumplimiento de esos compromisos harán que la posición de Estados Unidos frente a nuestro esfuerzo antidrogas pues sea de una u otra forma. ¿Cómo quedamos ahí si había esos compromisos? Yo lo que creo es que de todas maneras, bajar un poco el esfuerzo operativo, es decir, que los resultados numéricamente hablando bajen un poco, tampoco sea tan grave. Si ustedes se dan cuenta, el gobierno de Colombia tiene la intención de mostrar cada vez que sube un poco más la barra. Entonces, si teníamos en 2025, creo que alrededor de 800 y pico de toneladas incautadas de cocaína, pues querrá mostrar que en 2026, o sobre todo en el periodo que pueda comparar del primer semestre con el semestre del año anterior, querrá superarse a sí mismo. Pero honestamente hablando, que eso signifique algo en términos de la política pública, el resultado de la política pública, la disrupción de las actividades del narcotráfico, no nos dice nada. Entonces, yo creo que para mí es un tema de mensaje y eso es un mensaje que al final es político. Eso depende mucho de cómo lo reciba Trump o si es que a Trump le interesa y le parece relevante que bajaron en 50 toneladas incautaciones. Honestamente, yo no lo veo. Sería relevante si estamos hablando de que se incautan 800 al año y el siguiente año, 2026, se incautaron 200. O sea, digamos, un bajonazo representativo. Pero una reducción que no sea representativa o un aumento no representativo, honestamente no dice nada. Lo único en lo que queda es que sea, digamos, como un florero de Llorente, con alguna intención o interés político. De lo contrario, no creo que tenga ningún efecto. De acuerdo. Eso, de todos modos, también está medido en cierta forma por la conversación que empezó, o más que empezar, que se fortaleció en diciembre cuando se empezó a hablar de volver al glifosato, a la fumigación, y gran parte de la discusión es sí se está radicando de la forma en que el gobierno se había planteado. Volver al glifosato, ¿cómo está el país volviendo al glifosato? Pues fíjate que en relación con la pregunta anterior, creo que eso es un ejemplo perfecto. O sea, si estamos pensando en que hay que continuar demostrando los esfuerzos en materia de drogas, pues entonces el presidente Petro ya debería haber iniciado la fumigación con drones que prometió desde el año pasado, ¿no? Inició la conversación sobre esto en octubre
y en enero se comprometió incluso con un cronograma en donde recuerdo muy bien que dijo que iba a arrancar por Cauca. De hecho, hubo un paro por unos días allá precisamente por este anuncio y nunca sucedió. Entonces, ¿cómo nos explicamos que sí, que no lo hayamos hecho? Pasó el primer trimestre y no pasó. Yo creo que habría que entender también otro asunto y es los asuntos de tipo administrativo. Los primeros años de gobierno, en el gobierno generalmente son años difíciles. Discúlpeme, los primeros meses del gobierno son difíciles en la medida en que es los meses en que hay que reiniciar las contrataciones, etcétera, ¿no? Entonces también eso puede retrasar un poquito el arranque de año en materia operativa. En fumigaciones, por ejemplo, lo puedo ver con algo de claridad. Hay un anuncio, una intención, un cronograma de trabajo y nunca sucedió. Entonces, entiendo que están todavía en periodo de pruebas. Puede ser que haya algunas limitaciones administrativas para haber continuado las pruebas a principio de año. No lo sé, pero al final no sucedió. La pregunta es, ¿va a suceder? Saquean unos meses de gobierno. Y si sucede, realmente sería realmente una bobada, porque no va a lograr nada el gobierno con fumigando un par de meses antes de irse. Entonces, no sabemos ni siquiera si eso implica que definitivamente ya no hay fumigaciones, porque entre otras cosas la implicación sería muy fuerte, porque las familias campesinas que están vinculadas a programas de sustitución o que electoralmente le apuestan a Petro, yo creo que van a recibir bastante decepción. De acuerdo. Y al mismo tiempo conocemos de un informe que habla de cómo 14 zonas del país que antes no estaban tan desperdigadas de esa manera, de repente en casi todo el mapa nacional, grupos al margen de la ley están combatiendo entre ellos, disidencias, en fin, todo este tipo de grupos están combatiendo entre ellos por el control de zonas de narcotráfico. Y este mapa pues nos muestra desde pues todas las esquinas del país. En ese sentido, ¿cómo entender esa lucha del narcotráfico? Es decir, este control de rutas del narcotráfico o de zonas de producción, ¿qué es lo que se está jugando ahí cuando esos grupos armados están enfrentados de esa manera? Yo creo que hay que entender una cosa antes de desarrollar la respuesta y es que en este momento no estamos hablando solamente de narcotráfico. Hay que recordar que tenemos un portafolio amplísimo de economías ilegales en los territorios, donde el narcotráfico es uno de los más importantes. El narcotráfico jalona, ¿no? Algunos otros, pero ya no tenemos solo ingresos del narcotráfico. De hecho, recordemos que desde en 2012 se presentó un momento en donde llamamos la crisis de la coca, que se bajaron muchísimo los precios en todos los territorios entre 2022 y 2023. Eso se recuperó finalmente en 2024 y ahorita estamos teniendo noticias nuevamente bajonazos de precios. ¿Qué quiere decir eso? Que los ingresos de los grupos armados por cuenta de la venta de cocaína no tenemos tan claro qué tanto se afectan en estos procesos de crisis de la coca, que todavía estamos tratando de entender. Y de la mano con eso, pues está toda esta, digamos, ecosistema de rentas criminales de las que ellos también se benefician. Una de ellas, la minería ilegal, que con muchísima preocupación nos reportan de los territorios y no solamente de las comunidades, sino organizaciones que están haciéndole seguimiento a estos temas, incluso entidades del gobierno, la forma como ha crecido la minería ilegal en los territorios, en zonas donde hay coca, pero también en zonas donde no hay coca, a un nivel de importancia incluso mayor en algunas zonas que el narcotráfico. Igualmente hay otras, estamos hablando de tratas de personas, estamos hablando de delitos ambientales. Hay muchísimas rentas que acompañan el narcotráfico. Entonces, estas disputas entre los grupos tienen que ver con el control territorial, el control de las rentas ilegales. Una de ellas, la más importante seguramente en algunos territorios, es el narcotráfico, que es obviamente la producción y el uso de la ruta para poder traficar y entregar o vender a un cartel. Pero no solamente es eso, están todas las demás rentas criminales. Entonces, la lucha realmente es por eso. Nosotros sabemos que en este momento no hay un componente político, ¿no? De interés político de ningún tipo por parte de estas organizaciones, es simplemente una captación de ingresos ilegales y tienen que asumir el control total para poder tenerlo. Muchas fuentes como la minería que incluso llegan a desplazar entonces en ese sentido a actividades como precisamente la coca en ciertas regiones. Sobre ese bajón de precios de este mercado, con el cerco que puso Estados Unidos en los mares, esto no debió haber subido el precio de cierta producción que seguramente la salida era más difícil. Uno creería que eso podría pasar. ¿Por qué no pasó? Pues en principio,
no, hay que hacer mucho más de investigación sobre eso para poder contestar, ¿no? De forma más informada. Yo no la he hecho, nosotros no la hemos hecho, pero claramente se supone que cuando hay se logra ahogar la economía del narcotráfico en algún momento, lo que uno debería ver es una subida de precios, es lo que la lógica indica. Ninguna de las actividades que se hacen que hacemos, actividades de control del narcotráfico, tanto en Colombia, o una digamos, como tan clara como la que realizó Trump en el año pasado en el mar, ninguna ha generado ningún tipo de reducción en precios. Entonces, digamos, lo que uno diría es, no hay ningún tipo de afectación. Ahora, puede haber afectación en otras formas, puede haber afectación los grupos armados y narcotraficantes tienen clarísimo cómo moverse para poder tener dentro de sus cálculos del negocio este tipo de disrupciones. Entonces, ellos logran tener estrategias de adaptación para todas las actividades de control de los gobiernos, ¿sí? Y si son nuevas actividades, pues digamos rápidamente innovan y se adaptan a esto para evitar ese tipo de disrupciones. Eso por una parte. Lo otro, lo que se sabe también es que ellos tienen centros de acopio también, en donde tienen la cocaína guardada y de ese sentido ellos van sacando para poder generar la especulación necesaria para que no genere tantos problemas en los precios. Tercero, otro asunto es que la demanda de cocaína, lo que sabemos es que está alta, ¿no? O sea, se ha mantenido, sigue creciendo, pero no se ha desabastecido. O sea, de ninguna manera vemos ningún tipo de informe, a pesar de la ausencia de información tan grande que hay, digamos, en materia de investigación y conocimiento, precisamente porque esto es una economía ilegal, pero no vemos de ninguna manera que haya un desabastecimiento de ningún tipo. Entonces, realmente yo no pude ver por ningún lado ningún tipo de efecto sobre la acción que hizo Trump, distinto a querer simplemente mostrar que hace cosas, que realmente pues es parte de como la forma como Trump trata de demostrarse, ¿no? Pero aparte de eso no encontramos ningún resultado. ¿Qué sería entonces lo más lógico a seguir dentro de este camino que se ha trazado el país con respecto a las mediciones y a la lucha antidrogas? Yo creo que lo primero es primero preguntar al gobierno usted qué quiere. ¿Qué es lo que usted quiere hacer con los temas de drogas? Entonces, si usted pregunta hoy en día eso, le van a decir, incautar. Yo quiero incautar mucho, mucho para que vean todo lo que trabajo. Bueno, sí, pero ¿usted para qué quiere incautar? No, pues para afectar el narcotráfico, para afectar el tráfico. ¿Y cuánto lo está afectando? Entonces, lo primero para mí es forzar a que los gobiernos tengan unas metas que sean concretas y medibles dentro de lo posible, que eso no es lo que tenemos. Entonces, se hacen toda esta serie de actividades sin entrar a cuestionarlas, que sería otra conversación, pero tiene que haber un objetivo. ¿Cuál es? Entonces, tal vez la primera pregunta es entender desde el punto de vista de política pública, y no se requiere obviamente un análisis político, sino es la política de drogas tiene unos objetivos. Uno, por ejemplo, reducir los cultivos. Ese puede ser discutible, pero uno ahí sí ve una conexión. Yo erradico para reducir cultivos. ¿Cuánto radicó? 10. ¿Cuánto redujo? 1. Ah, bueno, ahí estamos viendo. En cambio acá, ¿cuánto incautó? 800. ¿Y cuánto redujo en el sistema de narcotráfico? Ah, no, yo no tengo ni idea. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues hay que hacerlo. Pero sí, o sea, como que yo creo que es más como entender, percibir, captar cuál es la conexión entre una acción y su meta. No sabemos, y creo que el gobierno juega eso y nosotros no lo cuestionamos. Y quiero hacerte una precisión sobre las cifras, que me parece también útil que haya más claridad, ¿no? No hay cifras de Naciones Unidas, pues porque el gobierno de Colombia pidió revisión de la metodología, específicamente la de producción potencial de cocaína, pero en razón a esas conversaciones no tenemos cifras oficiales de coca de 2024 ni 2025. Pero el gobierno con la Policía Nacional, que viene trabajando hace muchos años también en la generación de un sistema a través de imágenes satelitales, tiene información, que es la que ha estado usando el presidente en las últimas pues comunicados, mensajes y en los consejos de ministros. Ustedes verán, las tablas que él presenta es información de CIMA, que es el Sistema Integrado de Información de la Policía Nacional. Yo creo que ya podemos empezar también a indagar y hacer comparaciones sobre lo que produce el CIMA, pero el CIMA hoy no está produciendo reportes. Entonces, solamente nos estamos quedando con lo que el presidente reporta. Y esta información debe ser pública, es una información que genera la policía con recursos de nosotros y es un sistema seguramente muy valioso porque hay mucho trabajo de la Policía Nacional que debería darnos luces y empezar a permitirnos comparar cifras. Y no lo estamos logrando y entonces estamos pensando que no tenemos cifras. No es que no hay cifras, no, sí hay cifras. No hay cifras comparables porque Naciones Unidas no está generando la información.
pero sí son comparables dentro del sistema de policía, que está recogiendo cifras, está generando los informes hace un tiempo, solo que no son públicos. Importante que los sean. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solana. Podcast El Tiempo.